Morena ya militarizó hasta el cielo. Este miércoles 8 de febrero se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. ¿Qué significa esto? Suena un poco rebuscado. En este video te vamos a explicar qué es esta ley y qué implicaciones tiene. Pero antes de ir a la información, por favor, cerciórate de darle like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales, porque así no te vas a perder nada del contenido que subimos a Typical TV. Ahora sí, vamos a la nota. Hasta el momento, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes era la encargada de coordinar el tránsito y vigilar la seguridad del espacio aéreo en México. Recordemos que esta secretaría es de un mando civil. Sin embargo, bajo el argumento de que cada 36 horas se activan alertas por supuestos vuelos que están vinculados al crimen organizado, los diputados de Morena, siguiendo las órdenes de López Obrador, aprobaron que todas estas facultades pasen a la Secretaría de la Defensa, es decir, a la Sedena, que es de un mando militar. Ahora ellos coordinarán la operación, el tránsito y la seguridad de la navegación en nuestro país a través del recién creado Consejo de Vigilancia del Espacio Aéreo. Sin embargo, como lo indicó ayer durante la sesión el diputado perredista Javier Jacús, en nuestro país ya existe un organismo especializado y con estas mismas facultades, el Sistema Integral de Vigilancia Aérea, mejor conocido como SIVA. Prácticamente nuestro espacio aéreo ya está controlado y vigilado por las Fuerzas Armadas. Sabemos que combatir acciones ilícitas y perseguir anomalías deben ser sin duda primordial y sin embargo no debemos de violentar los derechos de terceros. Se menciona en este dictamen que el más grave riesgo es la posibilidad de una colisión entre un vuelo que incurre en el uso ilícito del espacio aéreo y un vuelo comercial. En verdad, compañeros, en cada párrafo de este dictamen denotan la falta de su incompetencia y torpeza al legislar. Estoy en un poco más del tema. Por legislar al vapor no conocen la realidad del espacio aéreo. ¿O quién los asesora en estos temas? ¿Saben? Las aerolíneas ilícitas vuelan a niveles bajos, aproximadamente a 150 metros para no ser detectados por los radares. Y los comerciales entre 10.500 y 12.000 metros de altura, por lo cual es imposible un riesgo de colisión. Claramente este dictamen no es lo que se necesita para combatir al narcotráfico. Señor presidente, solo acepte que no tiene una estrategia para combatir a la delincuencia organizada y que los problemas del país los están rebasando. Viene aquí a hablar de participaciones coordinadas entre autoridades que ustedes año con año dejan sin presupuesto. Si bien la inseguridad es una obligación de las Fuerzas Armadas, que incluye el espacio aéreo en los aeropuertos internacionales y nacionales del país, en primera instancia debe permanecer las instituciones civiles. El grupo parlamentario del PRD votará en abstención de este dictamen con el firme compromiso de resguardar a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas. Nos dejan claro que el emblema de este gobierno será el cinismo y la falta de integridad que tienen de su presidente. Por su parte, los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera y Mirza Flores, hablaron sobre la premura con la que se votó esta ley y de los peligros de la creciente militarización que está pasando en México. Es lamentable que uno de los grandes distintivos de esta legislatura sea la costumbre que han adquirido de legislar al vapor los temas más importantes de este país. El dictamen que hoy estamos discutiendo lo demuestra, porque discutir la ley de protección del espacio aéreo mexicano no es algo menor. Este dictamen ha encontrado resistencias en todos lados, menos en Palacio Nacional. Aquí estuvieron los representantes de las líneas aéreas y aquí estarán dentro de poco los trabajadores cuyos derechos laborales serán violentados por la aprobación de esta ley. En la discusión en comisiones, la bancada naranja votó en contra de este dictamen y votaremos en contra también en este pleno, porque las razones sobran. En primera, porque no se han tomado el tiempo de analizar una iniciativa que por su naturaleza amerita una decisión larga y razonada. En segunda, porque otra vez le dan atribuciones a la Sedena, que deberían ser exclusivas del orden civil.
Ampliar el carácter operativo de las fuerzas aéreas en el espacio aéreo mexicano es militarizar el cielo. Todos los legisladores de oposición coincidimos en que era burdo querer aprobar algo que, por más que tengan lealtad en Palacio Nacional, lo que buscan es exactamente eso, en lugar de con el país. El bloque mayoritario repetía, sin que hubiera ninguna razón real para ello, ni argumento técnico que así lo avalara: la reforma era de suma importancia para la protección del espacio aéreo. El único diputado del grupo mayoritario, y debo reconocerlo, fue el diputado Jaime Martínez López, quien tuvo el valor de proponer que se pospusiera el dictamen, argumentando que no existía evidencia de opiniones de la Secretaría de Marina, Relaciones Exteriores y de la Armada de México. Eso tiene todo el sentido y debería de tomarse en cuenta. El espacio aéreo y la seguridad de las y los pasajeros no están para juegos ni para prisas. Tenemos que ser responsables. No debemos votar algo cuyas implicaciones no conocemos a fondo. Necesitamos estudios serios y profundos sobre el tema. Necesitamos parlamentos abiertos para escuchar a los expertos en la materia. Aclaro, como cada vez que subo a esta tribuna, no estamos en contra de nuestras Fuerzas Armadas, sino todo lo contrario. En lo que no estamos de acuerdo en la bancada naranja es en que se le falte el respeto a esta institución. Al atribuirle facultades que no le corresponden, se le aleja del objeto para el cual fueron creadas. Están queriendo militarizar el espacio aéreo mexicano y están duplicando facultades ya reguladas en la Ley de Aviación Civil. Además, la iniciativa presenta un grave riesgo de que, al aumentar los órganos que puedan decidir rutas y maniobras de vuelo, la falta de comunicación genere problemas que puedan derivar en accidentes. Esto sería negligencia criminal. Por otro lado, aprobar esta iniciativa implicaría avalar las llamadas banderas de conveniencia, lo que provocaría que, en los hechos, se deje de recaudar impuestos en México y se recaude en otros países. Aprobar esta ley generaría que México deje de cobrar impuestos de más de 450 millones de dólares. ¿En verdad quieren recaudar menos? Y por último, me gustaría agregar lo siguiente. El uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas en tareas civiles contraviene en primer lugar el artículo 129 de la Constitución, ya que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Ahora bien, con lo aprobado recientemente en el artículo 5º transitorio por el que se creó la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas tienen un plazo limitado para realizar tareas de seguridad pública, por lo que esta ley sería inconstitucional en tanto ese plazo se cumpliera. Y para eso, pues no falta mucho. Legislar desde la ignorancia y la obediencia nunca será rentable para los intereses de las y los mexicanos. Es irónico que se pretenda hacer un bien al país pisoteando la ley de forma reiterada. En la bancada naranja votaremos en contra de militarizar al espacio aéreo y de poner en riesgo a las y los mexicanos, de amenazar nuestras finanzas públicas por un capricho que solo beneficia a los empresarios extranjeros. Que se pretende discutir y votar esta iniciativa de la Ley de Espacio Aéreo Mexicano, otra vez de manera expresa. Sin su debida discusión, con este dictamen se asignan de nuevo al poder militar tareas que deben de ser eminentemente civiles. No podemos ni debemos ser indiferentes ante el creciente proceso de militarización en la vida pública, en la vida diaria de nuestro país. Una vez más, los diputados de Morena violan la división de poderes al votar solamente por los berrinches de su amo López Obrador. Ni siquiera analizan lo que están haciendo, simplemente le quieren dar gusto. Esta ley representa un paso más hacia una dictadura militar en este país y además viola nuestra Constitución, que establece los límites que tienen las Fuerzas Armadas en los tiempos de paz.